Zarpado. Zarpado. Igual, con Moravec empezamos. Siempre queremos contarles la historia de verdad. Moravec empieza con Andrés siendo un irresponsable total y diciéndonos, chicos, ¿quieren hacer esto? ¿Se les ocurre una forma de hacer esto? Y en un momento, envalentonados por Moravec, dijimos, ¿podemos hacer otra cosa y que esta vez sea un cacho más molesta? Porque cognición aritmética está buenísimo, pero nos gusta un poco tocar en lugares raros y a veces incómodos. Y Andrés, le decimos el mágico, y no es, digo que es en serio, lo cual suena más raro todavía, pero es porque Andrés es mago posta. Voy a dejar un silencio para que se asiente la noción de que Andrés es mago. Pero los magos hacen algo increíble que es manipularnos, manipular la percepción. Si hay alguien que sabe un montón de cómo funciona un cerebro o cómo funciona la conciencia, son los magos y saben de cómo torcerla, también son ellos. Y nos encontramos una noche cenando en la casa de Andrés. Hay como una cosa de boludear y comer empanadas que nos hace empezar proyectos. Y Andrés nos contaba de una tesis, la tesis de Juli Figini, que está ahí, que lo que hacía Juli, era muy interesante, era replicar un experimento sueco donde agarraban fotos de dos personas, agarraban una persona y te mostraban fotos de dos chicas. Te decían, ¿cuál te gusta más? ¿La primera o la segunda? Vos decías, la segunda. Perfecto. El investigador hacía una cosa media rara, te daba foto de la primera y te preguntaba, te pedía que justificaras eso, y un montón de gente lo justificaba. Yo me imagino entrar a casa, que no esté mi novia, que haya otra flaca, saludarla y después explicarle que en realidad es todo culpa de un mago. La pregunta es si esto es un fenómeno particular o si es un fenómeno general. Y los suecos dijeron, bueno, vamos a hacerlo con otra cosa. Y lo hicieron con política. Agarraban preguntas, les preguntaban a personas en la calle qué postura tenían sobre determinadas políticas de Estado. Y después les repreguntaban diciéndoles todo lo contrario. Y de nuevo, la gente era capaz de justificar como propias posturas que no eran propias. Estábamos más o menos a mediados de 2015, se venía el balotaje, y dijimos, obvio que vamos a intentar hacer esto. ¿Por qué? Porque es molesto. Y dijimos, bueno, vamos a probar esto. Los suecos habían dicho algo que nos hacía ruido, que es que la tasa de engaño no cambiaba con el acuerdo, que no cambiaba, que vos podías estar un poco de acuerdo con algo, o fervientemente de acuerdo, y te engañaban más o menos lo mismo. Y a nosotros eso nos hacía ruido, y teníamos muchas ganas de hacer dos cosas. Uno, replicar el experimento exactamente igual, a ver cómo nos comparábamos nosotros con los suecos, y una, ver si lo podíamos escalar a un online. Y esa era la parte divertida. Y necesitábamos dos cosas para eso. Por un lado, necesitábamos entender cómo se hacen las preguntas. Andrés nos dice, yo conozco a alguien que sabe hacer preguntas, que entiende política. Yo ya charlé esto con alguien. Y aparece Lorena Moscovich, que está por ahí, de San Andrés, y nos enseña a hacer las preguntas idóneas para la población de acá. Tuvimos básicamente que buscar 6 preguntas macristas y 6 preguntas ciolistas. Y salir a la calle a preguntarle a la gente qué pensaba, cambiarle la respuesta y ver si eran capaces de justificar algo que no habían dicho. Eso funcionaba bárbaro para el presencial, lo único que necesitábamos era un mago o 2 magos, cosa que conseguimos, eso lo hicieron 2 magos. Yo me imagino un paper donde decís, bueno, este hace la corrida de proteínas, este es mago. Me imagino, busco heladero para paper. Pero lo difícil era hacerlo online. ¿Cómo haces el online? ¿Cómo meto un mago en internet? Y la respuesta vino con Rodri, el hombre que está mirando su teléfono, porque esto ya lo escuchó, que es el que fue capaz de decir, bueno, vamos a convertir esa idea, esa experiencia en algo que pueda transitarse por internet. Y empezamos a hacer esto. Sobre esas 12 preguntas les preguntábamos a los usuarios qué pensaban, cuánta confianza tenían en una postura, les hacíamos un par de preguntas en el medio, los distraíamos un cachito y les mentíamos descaradamente. Les decíamos, vos que nos dijiste esto, que no es, ¿cómo te sentís? ¿Qué pensás de tu respuesta? ¿Querés cambiarla? Y nos empezamos a preguntar un montón de cosas. Nos empezamos a preguntar si los hombres o las mujeres eran más o menos influenciables, si la educación era algo que podía hacernos más o menos engañables. Todo esto atacando una idea de conciencia que nos parece increíblemente atractiva, que es de Timothy Ferris, que él habla de la conciencia como una monarquía constitucional. La idea de que estamos sujetos a un montón de estímulos y tenemos un montón de agentes desde la percepción, desde lo introspectivo. Y en un momento
viene nuestra conciencia y dice, bueno, chicos, el relato es más o menos este y ustedes están tomando estas decisiones por esta, por esta y por esta. Y te arma una historia ordenada donde en realidad la cosa está bastante más turbia. Y cualquier similitud con la realidad, déjenla pasar, porque es incómoda. La pregunta es, ¿qué dio esto? ¿Fuimos capaces de engañar a las personas? ¿Fuimos capaces de embaucarlos para que justificaran cosas que no dijeron? ¿Nos sentiríamos todos cómodos con eso? ¿Todos nos sentimos cómodos con ser capaces de justificar cosas que no dijimos? No, nosotros tampoco. Y como somos admiradores de la magia, siempre... El otro día escuché un político decir que referirse a los científicos como ilusionistas como si fuera algo malo. Los ilusionistas lo que hacen es destapar a los chantas. La mejor forma de entender cómo somos menos engañables es engañarnos y después contarnos que somos engañables para estar un cachito más atentos. Esto es lo que dio. Eso es divertido. Palabras de Pablo Escobar. ¿Vieron que cuando uno hace un experimento quiere salir de la comunidad? Nosotros le dijimos a todos, chicos, necesitamos que no seamos solamente nosotros. Entonces, etiqueten a otra gente. Me acuerdo de Pablo Escobar en un auto. Yo soy medio fan de la serie. Y decía, llamaba para hacer una amenaza y decía, le voy a matar a usted y a su papito y a su mamita y a su abuelita. Y si su abuelita está viva, la revivo y la vuelvo a matar. Nosotros le dijimos lo mismo a ustedes. Chicos, etiqueten gente, etiqueten a su papito, a su mamita, a su abuelita. Y si su abuelita no tiene una cuenta de Facebook, le hacemos una cuenta de Facebook y le etiquetan. Y eso logró que tuviéramos una enorme cantidad de personas de distintos tamaños, edades y educación. Más de 3.800 usuarios que nos dieron una pila de datos y nos dejaron aprender un montón. Estos son los resultados incómodos de ceguera. Bueno, tuvimos participantes de todo el país, como pueden ver. Ahí está la distribución de edades. Verán que tenemos muchos participantes jóvenes. No está acá, pero tuvimos, al contrario de lo que pensamos nosotros al principio, las personas que participaron del experimento no estaban tan sesgadas hacia los votantes de Scioli o de izquierda. Tuvimos muchos participantes que votaron a Macri o lo que asociamos más a la derecha, así que tuvimos un buen balance en ese sentido. Lo primero que observamos fue que, como bien preveíamos, la posibilidad que yo tengo de engañar a alguien sí depende, al contrario de lo que decían los otros artículos dando vueltas por ahí, de cuán de acuerdo estoy o no con algo. Acá ustedes están viendo, en una escala de 0 a 100, nosotros hacíamos una afirmación y vos tenías que decir de 0 a 100 cuán de acuerdo estás. En realidad, no, lo dije mal. En realidad tenías, en un extremo era totalmente de acuerdo, en un extremo totalmente en desacuerdo. Entonces, este gráfico, cuando hablamos de acuerdo, es la distancia al medio. O sea, cuán extremadamente en desacuerdo, cuán extremadamente de acuerdo estás con algo. Entonces, cuando medimos el acuerdo y vemos la tasa de engaño, vemos que cuanto más de acuerdo estás con algo, más desacuerdo estás con algo, más difícil es que yo te engañe, más probabilidad hay de que vos te des cuenta de que te engañé. De todas formas, no deja de ser llamativo que inclusive con acuerdos de casi 100, la tasa de engaño, la tasa de detección, quiero decir, perdón, la tasa de gente que sea, porque no lo mostraste en el slide, pero abajo, si vos te das cuenta que estaba mal, que vos no habías dicho eso, había una posibilidad que decía, no, cambiame, yo no dije esto abajo, yo quiero cambiar el voto. Así medíamos si el tipo se dio cuenta o no de que le cambiamos la respuesta. Entonces vemos que las personas que se dieron cuenta que le cambiamos la respuesta llegaron a ser el 60 o 65% con acuerdos muy grandes. Como Pablo les dijo, medimos un montón de parámetros. Medimos escolaridad, edad, involucramiento en política. Preguntamos varias cosas. Tenemos 9 regresores en nuestra regresión, 9 parámetros que queríamos ver si nos podían dar algún poder predictivo sobre si una persona iba a ser engañada o no. Y encontramos, además del acuerdo, 2 que les voy a contar ahora. Es lo que es, no es una declaración ni política ni moral. En promedio, las mujeres fueron un poco menos engañables que los hombres. No, pero... ¿Qué aplauden? ¡Es dato! ¡Es dato! Es dato. Y en promedio, los que votaron a Scioli fueron un poquito menos engañables que los que votaron a Macri. Aguanten porque se pone más turbio, sí, ¿eh? Sí. Bueno, no voy a explicar ese gráfico, ya está. Bueno, es lo que decía ese gráfico, no importa. Otra pregunta interesante que nos hicimos. Habíamos hecho 12 preguntas, 12 afirmaciones que nos había armado Lore. Afirmaciones políticas sobre política. Y cuando fuimos a ver una por una en cuáles afirmaciones era más fácil engañar a las personas y que no se den cuenta que le cambiamos su respuesta, había 2 posibilidades.
Una es que tanto para los que votaron a Scioli como para los que votaron a Macri sea igual de simple, sea igual de difícil engañarlos en las mismas preguntas o que las preguntas fuesen diferentes. ¿Lo expliqué bien? ¿Se entendió lo que dije? De nuevo. Ok, va de nuevo. Tenemos 12 preguntas. En algunas es fácil engañar a la gente y otras es poco fácil engañar a la gente. En algunas preguntas la gente se da mucho más cuenta que le engañaste, que le cambiaste la respuesta. Esas preguntas en las cuales es difícil engañarlos, ¿son las mismas para los que votaron a Scioli que para los que lo votaron a Macri? ¿O en algunas preguntas es difícil engañar a los que votaron a Scioli y en otras es difícil engañar a los que votaron a Macri? ¿Se entendió ahora? Ok, perfecto. Bueno, la respuesta está graficada acá, es la segunda posibilidad. En realidad, casi que no hay un overlap, como se dice, un solapamiento. Del lado izquierdo, por ejemplo, la tasa de detección en celeste estas son las 12 preguntas y la escala vertical es cuál fue la tasa de detección para personas que votaron a Scioli que iban a votar, no, todavía no fue la elección acá, iban a votar a Scioli o iban a votar a Macri. La pregunta, por ejemplo, de allá, donde los sciolistas fueron muy difícilmente engañables, y los macristas sí fueron engañables, era sobre la ley de medios. Era una bandera de quienes votaron a Scioli. Qué difícil, No quiero, sí, trato de escapar de cualquier afirmación política, pero... es lo que es, son datos, ¿eh? Son el análisis datos. lo hacemos sí, de a son poquito. Datos. Sí, yo no quiero, son datos, bueno, no importa que soy eso. Él es trosco, además, o sea, no es un chiste. No soy trosco. No. Lo fui. Va. La adolescencia. Bueno. Bueno, todas las preguntas en las que los sciolistas eran difíciles de engañar tenían que ver generalmente con planes sociales, cuestiones de asignación universal por hijo o subsidios a los servicios públicos. Las afirmaciones en las que los macristas fueron más difíciles de engañar tenían que ver más bien con transparencia, con el INDEC, con estadísticas, ese tipo de cosas. Bien. Último concepto, y acá me parece el más interesante de todos, y quiero ver si lo logro explicar bien. A mí es el que más me fascina por razones personales. Es algo que me interesa desde que tengo 15 años. Lo charlé mucho con Pablo en varios días y noches trasnochadas. El concepto, ahora voy a explicar de qué es, pero que nosotros pensamos que lo que estamos observando es, ¿viste? Lo que Pablo explicó es que nos autoengañamos. Lo que estamos observando es que nos autoengañamos. Digamos, porque de repente nos presentan una decisión que no tomamos y empezamos a dar una explicación que es pura fruta hacia nosotros mismos de por qué decidimos algo que en realidad no decidimos. Lo que nosotros estamos diciendo que existe es algo así como una detección inconsciente del autoengaño. Como si inconscientemente, en realidad, nos estuviéramos dando cuenta que nos estamos mandando una fruta hacia nosotros mismos. ¿Y por qué decimos que pensamos que estamos observando eso? Por lo siguiente. Lo que hicimos fue lo siguiente. Agarramos todas las preguntas en las cuales logramos engañar a las personas y que no se den cuenta, porque ustedes vieron que nosotros decíamos, vos dijiste esto, ¿cuánta confianza tenés en lo que dijiste? Entonces agarramos y todas las veces que logramos manipular a una persona, veíamos qué confianza había puesto en la respuesta que en realidad no había dado. ¿Está? Pero que él entendía como suya. Yo digo, esta respuesta la di yo y confío tanto en esto. En realidad no la di yo, pero yo asumo que la di yo y le pongo una confianza. Y comparamos esas confianzas con las confianzas que dieron las personas a las respuestas que sí dieron, a las respuestas que eran de ellas. ¿Se entiende? Y lo equiparamos inclusive con nivel de acuerdo. Esto no importa, es un detalle, el que lo entendió, controlamos el nivel de acuerdo. Pero no importa, lo importante acá es que observamos una diferencia significativa entre las confianzas puestas en respuestas no manipuladas, o sea, respuestas que sí dieron, y las confianzas que dieron en las respuestas que no dieron, pero que asumieron como propias. Es decir, aunque no se dan cuenta que los hemos engañado y asumen una respuesta como suya, en su confianza se detecta que están procesando estas dos informaciones de forma diferente. Es increíble porque creo que el que logró decantar mejor ese concepto, que es muy complejo, fue Juan, que dijo, me dieron la sensación de... Sí. Y esto pasa además, acá pusimos un solo gráfico sumando todas las 12 preguntas, pero cuando hice pregunta por pregunta, en las 12 preguntas observo esto. Tenemos tantos usuarios, es la ventaja de hacer cosas con los gatos, que tenés usuarios que te salen por las orejas, entonces tenemos un montón de datos. A mí me gusta explicar este concepto, primero con esta frase del escritor inglés Forster, que es, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿cómo puedo saber yo lo que pienso hasta ver lo que digo?
Hay otra forma de entenderlo, me parece a mí, que todos la conocemos bien introspectivamente, y es, ¿vieron ese fenómeno cuando acabas de decir algo y te das cuenta que dijiste una boludez? A todos nos pasa, unos más que otros, pero estás hablando, decís algo, al microsegundo que lo dijiste, te das cuenta que dijiste una boludez. Ahora, es loco, ¿no? Porque ¿cómo puede ser si yo lo estoy diciendo? ¿Quién está detectando lo que yo estoy diciendo si no soy yo? ¿Que es una esquizofrenia permanente que tenemos? Yo creo que un poco sí. Un poco sí. Y cuando empecé a reflexionar sobre esto, con el fenómeno de acabo de decir una boludez, y que creo que la confianza que estamos, esa diferencia en confianza tiene que ver con esto, decidí volver a un libro que me trajo mi vieja en el año 93 de Estados Unidos, el libro fundacional de toda la ciencia de la conciencia, de un tipo que estuvo acá hace muy poco, Daniel Dennett, un libro llamado Conciencia Explicada, Consciousness Explained, que para muchos que hacen ciencia de la conciencia es el libro fundacional de toda esta área. Y en ese libro hay un capítulo en el cual... no, pero no estaba ese, no lo pusimos al final. No hubo tiempo. Sí, teníamos un yo re esperaba hacer un remate y mostrar la figura. Ay, qué lástima. Y no estaba el slide. Estaba. Porque hay un dibujito que está en el libro de Daniel Dennett, porque yo les mostré ellos ayer. Le digo, miren este dibujo del libro de Daniel Dennett. Este libro tiene un capítulo entero sobre las razones adaptativas de la conciencia. ¿Cuáles pueden haber sido las ventajas evolutivas de que haya emergido la conciencia? Y la hipótesis de Daniel Dennett, y que después abrazó inclusive Stan Dehaene en su teoría del espacio global de la conciencia, es la de que la conciencia nos sirve porque lo que hacemos es que al decir las cosas, hacemos que entren por nuestros oídos y estén disponibles, quiero decir, para diferentes módulos cerebrales que la atacan inconscientemente, y si esos módulos pasan un cierto umbral, le avisan a la conciencia y te dicen, che, dijiste una boludez. Como que hay ciertos módulos que tenemos que trabajan de forma inconsciente acumulando información. Mientras vamos hablando, nosotros mismos lo estamos analizando. Y inconscientemente vamos acumulando cierta cantidad de información que, si salto un umbral, te avisa, che, boludo, estás diciendo una boludez. Y si no, por lo menos esos circuitos influyen en la confianza que tenemos sobre lo que estamos diciendo. Es una hipótesis que tenemos, que la estoy tirando acá sí porque es una hipótesis muy jugada, y acá hay muchos científicos que respeto y que valoro y que quiero y con los que me encantaría trabajar, y me encantaría también que después me den un feedback sobre esto que estamos diciendo y cómo podemos medirlo. El otro día en la fiesta con Mariano, en la despedida de Mariano, en el asado, hablé con Marquitos. ¿Está Marcos acá en el laboratorio de la ITELA? Ah, no vino, qué lástima. Bueno, Marquitos les empecé a explicar todo esto y está convencido que tenemos que hacer neuroimágenes porque podemos ver diferencias en dónde están los procesamientos de estos procesamientos diferenciales. Bueno. Y lo bueno es que, ¿vieron que decimos que se puso grande la comunidad? En un momento dijimos, che, hagámoslo afuera. Estaba el impeachment y estaba Dilma ahí y lo queríamos hacer en Brasil. Yo me acuerdo que adaptamos esto porque Ceguera tiene versión 1, versión 2 y versión 3, que fue mejorando en cada iteración, de nuevo responsabilidad de nuestro genio del mal. Y dijimos, chicos, peguen amigos que tengan en Brasil. Hagamos el experimento en Brasil. Y dio parecido. Y de golpe estaban Trump y Hillary. Y dijimos, vamos a hacer el experimento en Estados Unidos. Peguen amigos que estén en Estados Unidos. Ahí fue más difícil. No teníamos forma de llegar a los votantes de Trump. A mí me encontraron a las 3 de la mañana posteando cosas en Reddit. No, ¿saben qué lindo meterse en un lugar toda gente pro-Trump hablando del calentamiento global es un invento de los marcianos? Tranquilos que ni en pedo es presidente ahora el chabón. Entonces ya estamos replicando Ceguera en varios lugares y tenemos algunos planes más. Básicamente los que decía Andrés, esto de hagamos Ceguera en muchos lugares, entendamos cómo diferentes culturas son más o menos vulnerables, o veamos si no encontramos algo que tiene que ver con la naturaleza humana y que no es afectable por la cultura y estamos en el horno. O no, y encontramos algo medio profundo. Y neuroimágenes. Y neuroimágenes, sí. En Brasil y en Estados Unidos el tema de las mujeres fue consistente. En los 3 países, Argentina, Brasil y Estados Unidos, las mujeres fueron menos engañables que los hombres.